Hay pocas expresiones menos explicativas y definitorias en la ciencia que las palabras cambio climático. Solo indican que hubo, hay o habrá un cambio en el clima en algún lugar de la Tierra o quizás en todo el planeta. Decir eso no aclara nada, porque el cambio, sea climático o no, siempre ha existido, existe o existirá durante todo el tiempo geológico e histórico. En otras palabras, no dice nada que no supiéramos desde siempre. La frase cambio climático no dice nada, no agrega nada. Siempre hubo cambio, siempre lo habrá. Solo es un recurso de saturación mediática sobre algo obvio que solo sirve para confundir. Primero, definamos varios conceptos. Digamos que el clima es el comportamiento del tiempo meteorológico en un lugar o región específica durante un periodo de tiempo razonablemente largo, por ejemplo, de 30 años. No hay cambio de clima que se experimente de un año para el otro, ni siquiera en pocos años. Obviamente también se puede aplicar el comportamiento del clima meteorológico en todo el planeta durante un periodo prolongado, pero eso es mucho más difícil de identificar o definir. Por ejemplo, en geología, los cambios climáticos globales requieren largos estudios de formaciones geológicas y, sin embargo, a menudo los geólogos no están de acuerdo en la interpretación de los resultados. En cuanto al cambio climático global reciente, digamos durante los últimos 300 o 400 años, surgen dificultades similares debido a los múltiples parámetros existentes y las diversas formas de registro del clima a lo largo de la historia reciente, ya sea por uso de diferentes instrumentos de medida, cambio de ambiente de las estaciones registradoras o por la utilización de diferentes satélites para obtener las medidas. Hay que pensar que hay cientos de satélites. La expresión cambio climático aparece constantemente en los medios, pero en general no se refiere a un cambio climático global, sino a cambios a nivel local. Estos cambios normalmente son solo el efecto de la ocupación humana inapropiada de la Tierra. En otras palabras, el cambio climático se refiere principalmente a los cambios en el impacto sobre el medio ambiente de los fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, de las tormentas, huracanes, vientos fuertes, inundaciones, sequías, etc. Y estos impactos están influenciados por el tipo de ocupación humana del suelo y los cambios artificiales de los paisajes. Por ejemplo, un mismo fenómeno meteorológico puede generar diferentes impactos antes y después de los procesos de deforestación generados por la ocupación humana. La deforestación promueve la erosión y los movimientos de masa en las laderas, como los deslizamientos de tierras. Estas catástrofes comunes en los países tropicales muchas veces están relacionadas con la eliminación de la cubierta forestal, a lo que se suma ocupación urbana y suburbana de las laderas, pero generalmente esto se produce a nivel local. Un ejemplo de estos impactos, que no son productos del cambio climático, sino de la degradación humana de los paisajes, es el caso de algunos países centroamericanos, que siempre sufrieron los efectos de los huracanes, pero se vieron agravados significativamente por la ocupación humana excesiva e inapropiada del suelo. Fenómenos similares ocurren en las Filipinas o en la India o en las estribaciones del Himalaya. A veces, un cambio de uso de la Tierra puede causar cambios en el comportamiento de la atmósfera a nivel local. Por ejemplo, la eliminación de bosques disminuye la evaporación y aumenta la escorrentía,
Eso determina que haya menos humedad disponible para la formación de nubes hacia el interior del continente y por ende una disminución de las precipitaciones. Son cambios climáticos locales que en ocasiones pueden tornarse regionales y son prácticamente siempre generados por la acción humana. Otro ejemplo es la disminución de las precipitaciones hacia el interior de Brasil y Bolivia debido a la deforestación de Mato Grosso y la Amazonia. También se producen cambios por emisiones industriales que favorecen o dificultan la formación de nubes según el caso. La ocupación del suelo en países áridos y más particularmente la apertura de canteras y la implantación de construcciones conduce a la generación de aerosoles que también influyen en la nubosidad y la radiación que llega al suelo, pudiendo generar voluminosas y masivas tormentas de polvo, con influencia en los climas locales. Este fenómeno es claramente visible en Arabia y en los países áridos del norte de África. Pero nada de esto se refiere a ningún cambio climático global. Por supuesto, el cambio climático existe, como siempre ha existido en la historia geológica, pero estos cambios son mucho más difíciles de identificar, evaluar y verificar. Sin embargo, los medios periodísticos disfrutan, confundiendo con cambio climático, cualquier evento meteorológico extremo, como huracanes, inundaciones, sequías o tornados, que son en realidad normales y hasta frecuentes y no se refieren a ningún cambio climático y seguramente a ningún cambio climático global. Estas calificaciones periodísticas se agravan cuando se desarrolla una teoría a nivel académico que explicaría estos fenómenos meteorológicos afirmando que son el resultado de un supuesto cambio climático global con datos parciales y maquillados. Se utilizan varios modelos para predecir el tiempo meteorológico, con mayor o menor éxito, debido a que los procesos atmosféricos son extremadamente complejos y se requiere considerar y medir innumerables parámetros, en realidad varios miles de parámetros, cosa que en la práctica es imposible, y combinarlos de manera de calcular sus mutuas interacciones, cosa que es aún mucho más difícil o imposible. Por esa razón, los modelos pierden precisión en plazo de pocos días y son totalmente inadecuados para periodos más prolongados. En esta saturación propagandística que se repite incansablemente, también se argumenta que este cambio, que hace un par de décadas era denominado calentamiento global, es un cambio poco menos que inevitable porque se está produciendo debido al aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. Este compuesto, cuyo contenido es absolutamente marginal, con 0.04% de la atmósfera, ha aumentado ligeramente en los últimos años, pero se mantiene en niveles muy bajos, solo 0.04%, lo cual es apenas suficiente para que la función fotosintética se lleve a cabo en las plantas, pero con efectos absolutamente menores en la dinámica atmosférica. Baste recordar que los porcentajes geológicos de dióxido de carbono han sido muy superiores en varios periodos de la historia geológica. En la atmósfera no hay un exceso de carbono, todo lo contrario. Su disminución excesiva podría poner en peligro la subsistencia de muchas plantas y su incremento aumenta la productividad, cosa que en general es claramente favorable. Pero este es otro tema que abordaremos en un próximo video.